presencia del Señor está aquí. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. Estimados hermanos, el tema de hoy es dos puertas y dos caminos opuestos. La Biblia dice en Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Según este texto bíblico, hay dos puertas y dos caminos opuestos entre sí. Hablemos de ello. Según Jesús, la puerta estrecha conduce a un camino estrecho. El mensaje del Evangelio de Jesús nos llama a entrar por la puerta estrecha. Estas palabras fueron dichas por Jesús después de que sus discípulos le preguntaran si eran pocos los que se salvaban. En Lucas 13, 23, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y entonces Jesús les dijo en Mateo 7:13 y en Lucas 13:24, entrad por la puerta estrecha. Ante esto, Jesús lo que quiso realmente era animarles a esforzarse a entrar por la puerta estrecha, pues parece que no es fácil entrar por ella. ¿Por qué? Según Lucas 13:24, allí dice Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es interesante este texto. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a las personas a tomarse las cosas de Dios con menosprecio o desinterés. Dice Mateo 25, 1 al 3, que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El pecado lleva a creer que la puerta y el camino estrecho no interesa. Hay personas que directamente, cuando oyen el Evangelio, creen que no tiene nada que ver con ellos, que eso es algo que no les interesa en absoluto. Y a otras personas que, en alguna manera,
parece que les interesa, no les interesa de momento. Creen que el camino estrecho, las cosas de Dios, las cosas de la salvación, siempre estarán disponibles, siempre estarán ahí para cuando ellos tengan a bien pensar en ellas. Que antes se pueden hacer muchas otras cosas, que antes se pueden ocupar en las cosas terrenas, temporales de la vida y dedicarles todo el tiempo, que siempre habrá un momento más adelante para ocuparse de la salvación. Pero esto no es así. Dice Mateo 25:10 que mientras ellas iban a comprar, las vírgenes insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La puerta no siempre está abierta. La puerta estrecha no siempre está disponible. Las vírgenes insensatas nos hablan de aquellos que creen que ya habrá tiempo de ponerse al día con Dios, de arreglar las cuentas con Dios, de pensar en los asuntos divinos, en los asuntos eternos. Ya habrá tiempo. Esto hace que muchas personas, a lo largo de sus vidas, tengan cerca la puerta y el camino estrecho durante años, porque hay otros que les están hablando permanentemente, porque hay otros que les indican, les señalan el camino, porque incluso puede ser que hasta pertenezcan a alguna iglesia, que formen parte de ella, pero nunca han cruzado la puerta, nunca han cruzado la puerta estrecha, no están transitando por el camino estrecho, no hacen caso a lo que otros les dicen. Dice Lucas 13, 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este texto nos muestra que hay personas que en sus vidas tuvieron una relación cercana a Dios y a sus cosas. Cercana. Delante de ti hemos comido y bebido. En nuestras plazas enseñaste. Nos habla de la cercanía de esas personas hacia Dios y sus cosas. Sin embargo, Dios dice, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la puerta se cerró para ellos. Esto nos ofrece un cuadro lamentable sobre personas que tienen o han tenido las cosas de Dios al alcance de su mano durante tiempo, pero de una u otra forma las desprecian. A pesar de ello, el mensaje del Evangelio nos dice que la puerta estrecha conduce a la vida eterna. Dice Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La puerta estrecha a la salvación es Jesús mismo. En Juan 10:9, él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Jesús es la puerta a la eternidad, la puerta a Dios, la puerta a la salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la palabra de Dios.
Pero, ¿por qué Jesús es una puerta estrecha? ¿Por qué? Porque es el camino a la verdad y a la perfección de Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el Salmo 101, versículo 2, se dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Estar en Cristo, haber cruzado la puerta estrecha que es Cristo, es estar también en el camino estrecho que es Cristo. El camino a la verdad, el camino a la justicia, el camino a la perfección, el camino a la santidad. Y todo eso que nos suena muy bien a los que somos hijos de Dios, suena bastante complicado para aquellos que no conocen a Dios. Hablar de santidad, hablar de justicia, de honradez, de honestidad, de moral, hablar de todo este tipo de cosas es algo que suena bastante mal a los ojos de aquellos que no conocen a Dios ni quieren saber nada de Dios. Por eso el camino estrecho es un camino que es aborrecido por los que están en tinieblas. Los hombres aborrecen la luz de la verdad de Dios porque aman las tinieblas de la mentira del mundo y de la mentira de Satanás. En Juan 3:19 se nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en Juan 8:44 Jesús dijo a los religiosos, fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Solo los que han entrado por la puerta estrecha, al camino estrecho, a Cristo, aprecian la luz y la verdad que hay en ese camino. Dice el Salmo 86, versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y dice el Salmo 119, versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Solo los que han entrado por la puerta, solo los que han cruzado por medio de la fe, la puerta estrecha que es Cristo, están en el camino estrecho que también es Cristo. Y solo allí, solo en el camino, se puede apreciar las maravillas de ese camino, solo estando en el camino. Porque aquellos que están en el camino estrecho de Dios saben que a pesar de que en algún momento ese camino comporte dificultades, comporte estrecheces, comporte adversidades diversas, es un camino que conduce a la vida eterna. Dice Proverbios 12:28 que en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Es la mala actitud hacia el mensaje del Evangelio, hacia el mensaje de la puerta y el camino estrecho a la vida eterna, lo que hace que sea recibido por pocas personas. Dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Pocas personas, comparativamente hablando,
se interesan por Dios y por la salvación. No quieren recibir el mensaje o no quieren hacerlo de la forma adecuada. Por eso les recuerdo una vez más las palabras de Jesús en Lucas 13, 23 al 24. Alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos no entran. Muchos de esos procuran entrar y no entran. En cualquier caso, siempre se hace la voluntad de Dios. Siempre. Dice Mateo 20, 16, que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y dice Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por tanto, es una cuestión de la voluntad de Dios. Todos los que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo, todos estos entrarán por la puerta estrecha, transitarán la senda estrecha, que es Cristo, que conduce a la vida. Dios tiene planes y propósitos eternos de salvación. La puerta ancha conduce a un camino ancho o espacioso. Y son muchos los que entran por la puerta ancha. Son muchos. Dice Mateo 7:13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta ancha es la puesta en práctica del pensamiento del propio corazón humano, alejado de Dios. Cuando uno sigue las directrices de su propio corazón, cuando uno sigue el consejo de su propia mente, cuando uno sigue los designios de la carne, del viejo hombre, cuando uno sigue aquello que forma parte de su naturaleza pecaminosa, está entrando y siguiendo la anchura de la puerta y del camino. La puerta ancha, por tanto, es la puesta en práctica del pensamiento del propio corazón humano alejado de Dios. Dice Proverbios 4:19 que el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y dice Proverbios 5:6 que sus caminos son inestables. Y dice Proverbios 12:15 que el camino del necio es derecho en su opinión. Por tanto, los hombres que siguen su propia opinión, que siguen los designios de sus mentes y corazones, están transitando el camino ancho. Han cruzado la puerta ancha que conduce al camino ancho. Y lo triste es que algunos de estos, que van por el camino ancho, creen haber cruzado la puerta estrecha, pero realmente van por el camino ancho. Y desde allí, desde el camino ancho, pisotean y hacen tropezar a otros que procuran ir por el camino estrecho. Dice Mateo 24:5 y 10 al 12, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algunos abiertamente van por el camino ancho, y otros creen ir por el camino estrecho
pero van por el ancho, y desde el ancho, como falsos profetas, como piedras de tropiezo, intentan que los que siguen el camino estrecho tropiecen. La puerta ancha conduce a un camino espacioso o ancho, en el que impera la ley pecaminosa del corazón humano. Dice el Salmo 36, versículo 1 al 4, que la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Así piensa y se comporta el que va por el camino ancho. Así es el pensamiento en todos los sentidos, en todos los aspectos. Así es la vida, la forma de hacer las cosas, la forma de hablar, la forma de actuar de aquel que va por el camino ancho. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Se lisonjea, dice el texto, hemos leído, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Medita maldad en su cama. Todo esto es una descripción de aquel que va por el camino ancho. Porque este es un camino de maldad. Aunque los que van por él confían en lo contrario. Los que van por el camino ancho confían en que debido al número de personas que van por ese camino, el camino es bueno, es el recto, es el justo, debido al número de personas que van por ese camino. Los malos se apoyan en que son mayoría. Esto les produce una vana seguridad. ¿Cómo vamos a estar equivocados? La mayoría. Así piensan los malos. Somos la mayoría. Los que van por el camino estrecho son pocos. ¿Cómo esos pocos van a estar en lo cierto? Pero dice Proverbios 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Por tanto, los que van por el camino espacioso y ancho ignoran que este camino les lleva a la perdición eterna. Dice Mateo 7:13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y dice Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el camino ancho el hombre sigue su propio criterio sobre las cosas, o el criterio de otros, sobre todas las cosas. Ignoran el camino a Dios. Ignoran que hay una puerta estrecha que es Cristo y un camino estrecho que es Cristo. Lo ignoran. Han oído hablar de Cristo, obviamente, pero no han entendido lo que significa la obra de Cristo, la salvación de Cristo.
no lo han entendido. No quieren saber nada de Cristo. Prefieren confiar en cualquier otra cosa, en cualquier imagen hecha por la mano de los hombres, que les produce gozo y divertimento en diversos momentos del año, mediante festejos, mediante comidas, mediante todo tipo de agasajos de la carne, del pecado. Prefieren seguir esos caminos erróneos a seguir el consejo de la palabra de Dios. Los que siguen el camino ancho ignoran que el fin del camino ancho es la muerte. Y la ignorancia de los que van por el camino ancho es debido a la soberbia deliberada en la que se encuentran los que van por ese camino ancho. Dice 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué contraste, ¿verdad? La misma palabra de salvación en Cristo, la palabra de la cruz, es la palabra de salvación de que Cristo murió en la cruz para dar salvación, para dar vida eterna, para dar perdón de pecados a todo aquel que en Él cree. Pero esto es locura a los que se pierden. Esto no les importa, lo menosprecian a aquellos que se pierden. Por tanto, es la soberbia deliberada la que les lleva a rechazar el camino estrecho y a estar en el camino ancho. Pero también es la ceguera producida en su entendimiento por el Dios de este siglo, que es la forma que tiene la Biblia de llamar a Satanás. Dice 2 Corintios 4, 3 al 4, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así, por un lado está el pecado humano, la soberbia humana, y por otro lado, la obra satánica. Ambas cosas se conjuntan para que los que transitan el camino ancho de la perdición se sientan bien, se sientan confiados. Somos muchos más los que vamos por este camino. Somos muchos más que los que van por el camino estrecho, el camino de Cristo. Los que se pierden, los que van por el camino ancho, se sienten felices y contentos de ir por el camino ancho. Estimados hermanos, hemos hablado de dos puertas y de dos caminos opuestos. Hemos dicho que la puerta estrecha conduce a un camino estrecho. El Evangelio nos llama a vencer la resistencia del pecado y esforzarnos a entrar por la puerta estrecha de la salvación. El Evangelio nos dice que la puerta estrecha es Jesús, quien conduce a la vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, dice la Biblia. Pero pocos creen en Cristo. Pocos entran por Cristo como puerta a la salvación. Y hemos dicho que la puerta ancha conduce a un camino espacioso o ancho, y que son muchos los que entran por la puerta ancha del propio pensamiento del corazón alejado de Dios. En el camino espacioso impera la malvada ley del corazón humano que conduce con engaño a la perdición. Hermanos, dice Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ojalá que Dios nos ayude a todos a estar en Cristo, a haber cruzado la puerta estrecha, a estar transitando el camino estrecho que conduce a la vida. Que Dios nos bendiga. Amén. Yo fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos enseña que hay un camino que conduce a la vida, un camino provisto por ti, un camino con puerta estrecha, un camino estrecho, pero un camino bienaventurado de luz, de justicia, de santidad, un camino que lleva a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a seguir ese camino, a estar en Cristo todos los días de nuestra vida. Líbranos de ser de aquellos que han tenido o tienen la oportunidad de estar cerca de ese camino, de esa puerta, pero no entran ni transitan por él. Líbranos, Señor. Líbranos de ser como aquellas vírgenes insensatas que dejan tus cosas para más tarde, para algún día. Líbranos, Señor. Sabemos que la puerta se cerrará un día que nadie sabe cuál es. Ayúdanos a prepararnos hoy para el encuentro contigo, como tú nos dices en tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a todos. Y gracias, Señor, porque nos estás cuidando en medio de esta situación de dificultad, de enfermedad, de pandemia. Nos estás protegiendo. Gracias, Señor, por la sanidad que has dado a muchos por los que hemos pedido. Gracias por la sanidad que has dado a muchos que se han operado, que han sido intervenidos de diversas cosas o que han tenido pruebas médicas, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Te seguimos pidiendo, Señor, por esas personas, por los mayores, por los enfermos, por los vulnerables, por los sanitarios, por todos y cada uno de aquellos que te necesitamos de una manera o de otra. Aquí o fuera de aquí, Señor. Tú conoces los nombres de cada uno. Te pedimos por ellos para que tú bendigas a cada uno, Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.